y si hay que hacer una quelación. La mejor herramienta para valorar la sobrecarga de hierro en el corazón es el IRM, especialmente el T2 estrellas, y uno puede ver que aquí es una sobrecarga de hierro, y cuando el T2 estrellas es por debajo de 20 milisegundos es específico de sobrecarga de hierro. Y lo que sabemos es que la sobrecarga de hierro, la sobrecarga de hígado ocurre muy rápidamente, con 15, 20 unidades de glóbulos rojos, mientras para el corazón generalmente ocurre más tarde, después de 50 o 70 o más o menos. Y así creo que explica las discrepancias entre los estudios, unos que dicen que no hay ninguna sobrecarga, otros que dicen que la hay. Creo que depende del número de unidades transfundidas. Y lo que hemos mostrado es que en los pacientes que recibían más de 150 unidades de glóbulos rojos, la mediana de T2 estrellas era de 20 milisegundos, es decir, que la mitad de los pacientes tenían un riesgo muy importante de insuficiencia cardíaca. Así que sí, hay también un grupo que tiene un riesgo más importante de toxicidad de hierro, son pacientes que reciben un allotrasplante. Y sabemos que aún con una sobrecarga muy moderada de hierro, estos pacientes tienen una supervivencia más baja, que no es debida a más recaídas, sino a un trasplante relacionado con una muerte relacionada con el trasplante más importante. Así que hay muchos debates, pero si uno quiere hablar de indicación de quelación de hierro en SMD, creo que, claro, son pacientes con un pronóstico bastante bueno, es decir, de riesgo bajo intermedio 1, y creo que es imprescindible en pacientes antes de un trasplante o pacientes que un día podrían ser candidatos a un trasplante. Y eso incluye una proporción bastante importante de pacientes, y los pacientes que han recibido más de 60 o 70 unidades o que tienen una ferritinemia de más de 2.000, 2.500 o por supuesto una RMN cardíaca normal, y en otros casos es más discutido y hay que discutir. Y conocéis los fármacos desferoxamina que se utilizan menos y menos, y casi todos los pacientes reciben el desferacirox porque es con vía oral, y la deferiprona no tiene aprobación, por lo menos en Europa, y sabemos también que es asociada en algunos pacientes con un riesgo de neutropenia que plantea un problema, por supuesto, en SMD. Ahora, hay por lo menos un estudio que ha mostrado que en los pacientes con sobrecarga de hierro que recibían un allotrasplante, un tratamiento intensivo, una quelación intensiva antes del trasplante, mejoría la supervivencia. Aquí son pacientes con sobrecarga de hierro que no recibieron quelación, pacientes sin sobrecarga de hierro, pacientes con sobrecarga de hierro que recibieron una quelación. No es un ensayo aleatorizado, pero es prometedor. Las mutaciones ahora, sí, sabemos que cuando uno estudia muchos genes, casi todos los pacientes tienen por lo menos una mutación. Y hay especialmente 6 genes que TT2, SF3B1, ASXL1, SRSF2, DNMT3A y RANKS1, que son mutacionados en más de un 10% de los pacientes, y los más frecuentes, las mutaciones más frecuentes son en los genes implicados en la regulación epigenética, especialmente estos, los del spliceosomo y especialmente estos, y factores de transcripción. Y estos son más o menos específicos de SMD, es decir, que no se ven mucho en otras hemopatías mieloides, especialmente LMA o síndromes mieloproliferativos. Es un poco específico de SMD, mientras los otros no son específicos, por supuesto. Y es el
grupo de Bejar que mostró por primera vez que estas mutaciones, especialmente la presencia de una de estas mutaciones que tenía un papel pronóstico desfavorable independiente de la IPSS clásica. Y lo que mostraron es que un paciente con riesgo bajo que tenía una de estas mutaciones tenía una supervivencia equivalente a la de los pacientes de riesgo intermedio 1, intermedio 1, intermedio 2, intermedio 2 elevado, etc. Es que aumenta el riesgo de un grupo la presencia de una de estas mutaciones. Y el grupo alemán ha aún mostrado que los genes podían ser, un grupo de 14 genes podía ser utilizado en un sistema de puntuación con factores convencionales o aún sin factores, un modelo aún sin factores convencionales. Y también se ha mostrado que el número de mutaciones era también un factor de gravedad. Claro que no se pueden analizar las mutaciones de todos los pacientes, pero empiezan a tener un papel pronóstico importante, pero creo que de momento, con unas excepciones no hay decisiones terapéuticas que se toman solo basándose en mutaciones. Y también, como lo he mostrado en pacientes de riesgo bajo, el papel pronóstico de mutaciones y también el MMS, como lo he mostrado anteriormente. Ahora, eso otra vez es el papel pronóstico de mutaciones independiente del tratamiento, pero pueden también tener un papel pronóstico con un tratamiento específico y en este caso con azacitidina. Nuestro grupo ha mostrado que la presencia de una mutación de TT2 era un factor pronóstico favorable para la respuesta a azacitidina. Es decir, que de manera general TT2 es un factor pronóstico nulo, yo diría. No es bueno, no es malo, es nulo. Pero con azacitidina parece ser favorable y eso ha sido confirmado también. Lo que ha mostrado Bejar es que es favorable solo en ausencia de mutaciones de ASLX1, lo que significa que no solo se puede estudiar una mutación, pero una combinación de mutación para determinar un pronóstico. Y ha sido confirmado por el grupo de Majewski también, de TT2 y DNMT3A, que las mutaciones de estos dos genes eran un factor pronóstico favorable de respuesta a azacitidina. Por lo contrario, las mutaciones de P53 tienen un papel pronóstico desfavorable y en muchos casos independiente del cariotipo complejo, es decir, que empeoran el pronóstico todavía desfavorable de un cariotipo complejo, y es el caso con quimioterapia, lo habíamos mostrado hace mucho tiempo, lo hemos mostrado también con azacitidina y lo ha mostrado Bejar en caso de trasplante. Así que estos pacientes tienen un pronóstico muy malo con cualquier tratamiento, incluyendo el allotrasplante. Y también P53 tiene un papel pronóstico desfavorable en pacientes con deleción 5q aislada, porque en estos pacientes un 20% tiene una mutación P53 y es un factor desfavorable de respuesta a la lenalidomida, lo que ha sido mostrado en primer lugar por el grupo nórdico, también por el grupo español y también por nuestro grupo. La tasa de respuesta es menor. Así que me parece que de momento, si hay solo una mutación que analizar, puede ser TP53, se puede hacer con una secuenciación, pero también hay otros métodos más fáciles si uno lo quiere. Y en estos pacientes lo que de momento contemplamos es un tratamiento
con deleción 5q aislada de bajo riesgo, lo que hacemos es tratar a estos pacientes que no tienen una respuesta con lenalidomida, los tratamos con azacitidina con una tasa de respuesta de un 50% y una supervivencia mediana de 2 años. Y vamos a empezar con el grupo alemán. En estos pacientes de riesgo bajo con deleción 5q, que